nacido sobre ti, con fuerza y fulgor, para llevar mi salvación, ser luz a las naciones. Buenos días, hermanos, ¿cómo estáis? Amén, gloria a Dios, aleluya. Qué privilegio y qué bendición poder estar una vez más juntos en la presencia del Señor en esta mañana. Hemos venido para alabar a Dios, ¿verdad? Yo no sé si habéis visto esta semana, hace 2 semanas prediqué y mencioné el tenis, ¿sí? ¿Cuántos estuvisteis, escuchasteis? ¿Sí? No sé si esta semana habéis visto qué es lo que ha pasado en un partido que estaba jugando Carlos Alcaraz. ¿Alguien lo ha visto? La cosa se llenó de avispas y tuvieron que paralizar. Yo espero que esto no se llene de moscas. Pero bueno, creo que la mosca la hemos evangelizado. Por lo tanto, que no os preocupéis y ahora vamos a atender a la palabra del Señor. Yo quiero hablaros de un sentir en mi corazón. Hoy abro el corazón como siempre lo hago, porque cada vez que estamos compartiendo la palabra del Señor y tenemos esta tremenda responsabilidad delante de Dios, no deja de ser compartir un sentir. Y hoy, de una forma muy fuerte, quiero compartir con vosotros un sentir que hay en mi corazón en estos días, hace ya unos días. Algo, muy poquito he compartido algo con el grupo de intercesión. Tenemos un enemigo, hermanos, que es nuestro adversario, como león rugiente. Él anda alrededor nuestro buscando a quien devorar. Y él trata de destruir, de devorar, de destruir nuestra fe, nuestra santidad, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestro ministerio, todo. Él quiere destruirlo todo. En esta lucha, como dice el apóstol Pablo a los Corintios, el Señor dice, no quiere que ignoremos cuáles son las maquinaciones de nuestro enemigo. Él no quiere que las ignoremos, por eso es que tenemos que estar hablando de ellas. Y mucho menos lo que el Señor quiere es que le demos ventaja a Satanás. Eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los corintios. Por lo tanto, en estos días que el Señor está poniendo este sentir y frente a estas palabras del apóstol Pablo, es que hoy os quiero hablar de eso, de la lucha que tantas veces tenemos con nuestro adversario. Y aunque acabaremos leyendo un texto del Nuevo Testamento, vamos primero a compartir una batalla del Antiguo Testamento, buscar en Segunda de Crónicas, capítulo 32, y tenerlo allí preparado. Allí veremos una batalla campal entre Sennacherib, el ejército, el pueblo enemigo de Dios, y Judá. Y si leéis, y espero que cuando vosotros lleguéis a casa, porque hoy vamos a leer muy pocos versículos, y muchos de ellos incluso pues voy a tratar de contarlos sin tener que leer toda la historia, y lo hago con la esperanza de que cuando lleguéis a casa durante toda esta semana, cojáis desde el capítulo 29, donde se habla del reinado de Ezequías, y podáis leer los capítulos para enriquecer lo que hoy vamos a estar compartiendo. Espero que con la ayuda del Señor pueda transmitir lo que Él ha puesto en mi corazón. Ha sido un fin de semana muy, muy, muy intenso, con muchas horas, llegando muy tarde, pero espero y confío con la ayuda del Señor poder transmitir lo que Dios ha puesto en mi corazón. Veréis, si leéis desde el capítulo 29, que estamos viendo el reinado de Ezequías. Y Ezequías comenzó a gobernar muy jovencito, cuando él tenía 25 años. ¿Cuántos tienen aquí 25 años? La pastora tiene 25. Hay muchos que tienen 25 años, gloria a Dios. Bueno, él empezó a gobernar cuando exactamente tenía 25 años. No cuando los había dejado ya atrás. Vale. Entonces, él heredó de su padre un reino con un profundo caos espiritual, un desastre absoluto. Se había cerrado el templo y se había promovido la adoración a los ídolos. Y eso es lo que Ezequías recibió de su padre. Un reino en el que todo era un caos espiritual. Y a ídolos,
un desastre. De Ezequías se destaca, y si leéis en casa, veréis su devoción a Dios. Veréis cómo realmente él quiso retornar el pueblo a Dios, que se acercara de nuevo a Dios. Y para eso abrió o reabrió el templo, reparó sus puertas y consagró a los sacerdotes y a los levitas para que realmente quitasen del templo todo lo que contaminaba y realmente pudieran consagrarse a Dios, tal como Dios lo había hecho, conforme al llamamiento que ellos habían recibido. Por lo tanto, dice la palabra del Señor que Ezequías hizo lo bueno, hizo lo correcto, hizo lo verdadero delante de Dios y que Dios le prosperó en todas las cosas. Esa es la situación de cómo estaba en ese momento Ezequías y el reino de Judá. Y con este contexto, con este trasfondo, es con el que ahora vamos a empezar leyendo este versículo, capítulo 32, verso 1. Dice: después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá. Y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención ¿de qué? De conquistarlas. Me explota la cabeza, porque parece como un error, ¿verdad? Aquí el escritor se ha equivocado. No, el escritor no se ha equivocado, la palabra de Dios es perfecta y aquí no hay equivocación. Después de semejante fidelidad por parte de Ezequías, eso es lo que acabamos de leer, hermanos, el ejército enemigo, el ejército de Sennacherib, marchó contra Judá con la intención de conquistar las ciudades. Y eso eso choca, ¿verdad? Eso es llamativo. Hermanos, y os abro el corazón, este es el sentir que yo tengo para, en este momento, Luz a las Naciones. En mi sentir, hermanos, deciros que frente a lo que hasta ahora, por la gracia y la misericordia de Dios, hemos alcanzado como iglesia, digo por la misericordia de Dios, frente a los pasos de obediencia y de fidelidad que has tenido y que has mostrado, escucha bien, el enemigo vendrá, si ya no ha venido, para robar, para conquistar y para destruir. Y hemos de ser conscientes. Y hemos de conocer cuáles son las maquinaciones de nuestro enemigo para que estemos preparados. El agradar a Dios, el hacer las cosas bien, no nos quita de este mundo, ¿verdad? Cuando hacemos las cosas bien no estamos ajenos al mundo y a sus tentaciones. El hacer las cosas bien y hacer lo recto y lo bueno delante de Dios no nos pone en una burbuja ajenos a las luchas espirituales que vamos a tener. Lo que sí hace hacer las cosas bien es permitir que el Espíritu Santo pueda librarnos y guardarnos del mal. Eso sí, lo dijo Jesús en su oración: no los quites del mundo, pero guárdalos del mal. Entonces, es más, te diré una cosa. Y ahí va como un plus. Cuanto más decides agradar a Dios, cuanto más bien haces las cosas de cara a Dios, cuanto más recto y más compromiso y más fidelidad y más entrega y más búsqueda y más deseo de Dios tienes, más vas a recibir los ataques de nuestro enemigo. Porque no dejamos de estar en un mundo que con sus tentaciones tratan de apartarnos y de robarnos lo que Dios nos está dando. No dejamos de estar en un mundo en el que nuestros impulsos, nuestra carne y esos impulsos humanos y carnales están ahí. No dejamos de tener un enemigo que no va a dejar de perseguirnos con el deseo de devorar y destruir todo lo que Dios nos está haciendo. Entonces, cuanto más nos acercamos a Dios, más preparados
tenemos que estar, más alertas tenemos que estar. Entonces, frente a esta situación que os acabo de describir, en la que Ezequías estaba haciendo lo bueno, se encuentra con que viene el enemigo y quiere conquistar y quiere destruir lo que Dios había levantado. ¿Qué hizo Ezequías? Lo puedes leer a partir del verso 3 en adelante. Os hago un resumen, porque sé que lo vais a leer en casa. ¿Cuántos lo vais a leer en casa? Venga, yo quiero forzar el compromiso. Levantarme la mano los que vais a leer en casa los capítulos. Bien, vale, gloria a Dios. ¿Qué hizo Ezequías para que el invasor, el enemigo, no encontrase ninguna facilidad a su llegada? Dice que Ezequías cegó los manantiales para que no tuviesen agua. Es decir, ¿qué hizo? Cortó el agua. En mi casa, en mi comunidad, tenemos un problema con el depósito y hay días en los que nos han cortado el agua. Y qué mal se está sin agua, ¿verdad? Se está terrible sin agua. No puedes beber, no puedes ducharte, te tienes que quedar en casa. Cortó el agua. Hermano, hermana, corta el agua. No se lo pongas tan fácil al enemigo. Corta aquellas conversaciones que no edifican. Corta aquellos lugares que no convienen. Corta aquellas cosas que estás mirando que no edifican. Corta todas aquellas cosas que se lo estás poniendo muy fácil al enemigo. Córtalo de raíz. Tengo que decírtelo. Corta de raíz todo lo que le estás poniendo fácil al enemigo. Córtalo de raíz. Eso es lo que hizo Ezequías. Cortó el agua para que el enemigo no lo tuviera fácil. Pero no solo hizo eso. Dice que para que la ciudad estuviese bien defendida contra el invasor, lo que hizo es construir la muralla. Una muralla que estaba derribada y que además edificó torres de vigilancia. Y yo no sé cómo está tu vida. No sé la edificación que tú estás haciendo cada día con respecto a tu relación con el Señor. No sé si tienes en tu vida esas torres de vigilancia donde estamos orando a Dios y donde estamos siendo vigilantes para que el enemigo no saque ventaja. Yo no sé, pero es necesario, iglesia, que edifiquemos nuestra vida sobre la roca y no sobre la arena. Porque si edificamos nuestra vida sobre la arena, van a venir cualquier contratiempo y nos vamos a venir abajo. Y ya sabes lo que significa edificar sobre la arena. Edifiquemos nuestra vida diaria, no los domingos, los lunes, los martes, todos. Cada día edifiquemos nuestra vida sobre la roca que es Cristo. Edifiquemos nuestra relación en intimidad con el Señor. Edifiquemos en santidad, en búsqueda y en intimidad diaria con el Señor. Eso es lo que hizo Ezequías. Cerró el agua, construyó la muralla, levantó las torres de vigilancia y dice que además mandó fabricar lanzas y escudos. Bueno, nosotros no necesitamos fabricar ya lanzas y escudos, porque nosotros tenemos la mejor espada que uno jamás pueda tener, que es la palabra de Dios. Esta ya está fabricada, Dios nos la ha dado. Y es esta espada que penetra hasta partir el alma. Y cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y dejamos que la palabra de Dios penetre nuestra alma, porque siempre pensamos que para nosotros, cuando vamos a la palabra y dejamos que el Espíritu Santo, la palabra a través del Espíritu Santo penetre hasta lo más profundo, quebrante y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, entonces uno queda desnudo delante de Dios. Y no queda otra que postrarse, arrodillarse y clamar a Dios. No queda otra, no queda otra, no queda otra. Entonces, tenemos la mejor espada, wow, y tenemos el mejor escudo, que es la fe. La fe es el escudo. ¿Y qué hace el escudo? Parar los dardos, las flechas que el enemigo lanza. ¿Contra quién? Contra los que están
¿Lejos de Dios? No, contra el pueblo de Dios. Porque tiene un objetivo, echar abajo, destruir y desmoronar. Entonces eso es lo que hizo Ezequías. Entonces, cuando Ezequías mandó hacer todo esto, dice que después les habló a su corazón. Y eso sí que quiero leerlo, verso 6. Dice: y puso capitanes de guerra sobre el pueblo, y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos diciendo, me llama la atención, porque es necesario que abramos el corazón para que sea Dios mismo en esta mañana hablándonos eso a nuestra vida, en nuestra situación y en nuestra lucha particular como creyentes que tenemos. Él habló al corazón de ellos y les dijo: esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Aquí dirán amén. Más hay con nosotros que con el ejército enemigo, hermanos. Dice, verso 8, con él, con el enemigo, está el brazo de carne, mas con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Pelear nuestras batallas. Gloria a Dios. Ezequías se esforzó en quitarles el miedo y en poder avivar su fe. Hermanos, desde el momento en que nos entregamos al Señor, esto lo estamos estudiando en el discipulado, nosotros nos hemos alistado en el ejército del Señor como soldados del Señor. Y ahí hay una lucha espiritual que es diaria, que es constante. ¿Alguien de aquí no tiene luchas espirituales? Todos tenemos nuestras luchas. Y hermanos, una cosa importante, dije lucha, no dije guerra, Explico. No estamos en una guerra para ganarla, porque la guerra ya la ganó Cristo. La guerra la ganó Cristo. No nos vamos a enredar en meternos en una guerra que ya Cristo ganó por nosotros en la cruz del Calvario. Él ganó y Él nos dio la victoria. Entonces nosotros estamos en una lucha por mantener cada día esa victoria en nosotros. Esa sí es nuestra lucha. Porque Él ya la ha ganado y nos la ha dado a nosotros. Entonces no nos enredamos en guerras que tenemos que ganar. Él ya la ganó. Nos alistamos para luchar, para mantener esa victoria en nosotros cada día. Y es una lucha que se batalla, escúchame bien, en santidad, con la verdad de la palabra de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo. ¡Wow! Eso, hermanos, es invencible. Porque cuando dejamos que el Espíritu Santo nos ayude, no hay luchas que no podamos ganar. Cuando dejamos que la palabra de Dios esté en nuestra mente y en nuestro corazón, no hay enemigo que nos pueda hacer retroceder. Y cuando andamos en la santidad, en integridad, no hay enemigo que nos pueda acusar. Por lo tanto, esa es la triple combinación que nos garantiza 100% victoria diaria sobre lo que el Señor ya ha ganado por nosotros. Por lo tanto, nada hay que temer. Si es una victoria que Cristo ya ha ganado, nada hay que temer. Si dependiera de nosotros, nos vamos corriendo hasta con la mosca que hemos visto volando. Entonces, Ezequías respondió a ese intento de ataque de una manera proactiva. Di conmigo, proactiva. ¿Eso qué significa? Que para mí ahí está el equilibrio perfecto en medio de cualquier lucha espiritual. No os despistéis, porque el enemigo quiere despistaros.
proactivos. Eso significa que hay una combinación que es perfecta. Por un lado está la dependencia de Dios, dependemos de Dios, porque Él es soberano y dependemos de Él 100%. Pero por otro lado está nuestra responsabilidad. Y ahí eso ya me habla de disciplina, que es un poco lo que también hace unas semanas estuvimos hablando. Entonces, Ezequías les dice, no temáis, y dice que con las palabras de Ezequías, verso 8, última parte, dice que el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías. El pueblo se tranquilizó al escuchar a Ezequías. ¡Wow! Y si esto hubiera acabado aquí, maravilloso. Gloria a Dios. Ahí estamos todos, tranquilos, porque esa es la palabra de Dios. Lo que pasa es que hubo una respuesta de Sennacherib. Cuando Sennacherib se enteró de lo que Ezequías les había dicho al pueblo, y cuando Sennacherib se enteró de lo que Ezequías estaba haciendo, que ya os he dicho, entonces Sennacherib, que estaba en otra ciudad, escribió una carta a Ezequías. Y esta carta la puedes leer a partir del verso 10. No lo vamos a leer todo, aunque sí hago 3 puntualizaciones. Verso 10, dice, así dice Sennacherib, ¿en quién confiáis vosotros al resistir el sitio en Jerusalén? 11. ¿No os engaña Ezequías para entregaros a muerte, a hambre y a sed? 13. ¿No habéis sabido que lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? Es decir, él venía a decir, pero esta gente, ¿quién se cree que son? Esta gente, ¿qué está haciendo? ¿Es que no se dan cuenta que Ezequías los está mandando a tener hambre y a tener sed? ¿Es que no saben todo lo que yo ya he hecho? ¿Es que no son conscientes de lo que ha pasado en otras ciudades y con otros reinos? ¿Es que acaso, decía Sennacherib, podrá Dios librarles de mi mano? Eso es lo que está diciendo en estos versículos, que en tu casa leerás con detenimiento. Era una carta realmente amenazadora. Y quizás hoy tengas una carta en tu mano que has recibido parecida a esta. Quizás es una carta en forma de análisis, de diagnóstico, de operación, de deuda, de relación familiar, de sentencia de muerte espiritual a causa de tu pecado, de finiquito, de divorcio, de separación, de ansiedad, de soledad, de miedos, no lo sé, pero a lo mejor obra en tu mano una carta recibida directamente de Sennacherib con un contenido desolador. A lo mejor sí. A lo mejor sí. Y para más INRI, verso 18, cuando esa carta fue leída, con lo que os acabo de decir, verso 18, dice que allí estaban los capitanes del ejército enemigo frente a la muralla que había sido levantada, y dice que clamaron en gran voz en judaico, en hebreo, al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros. Y eso me llama poderosamente la atención, porque clamor que estaba haciendo ese ejército enemigo, lo estaba haciendo en lengua hebrea para que entendiesen los que estaban en Judá, para que entendiesen muy bien lo que esos hombres estaban diciendo. Y eso me llama la atención, porque muchas veces el enemigo nos grita y lo hace de una forma audible y lo hace en un idioma que entendemos demasiado bien. Tú no podrás, tú fallarás, eres débil, eres un fracaso. Mira tu pasado, eres un desastre, no saldrás adelante, tus hijos no saldrán adelante, no avanzarás. Es un idioma
que el enemigo grita en un idioma que entendemos perfectamente por situaciones que tantas veces hemos pasado. Y eso es lo que estaban haciendo. ¿Y por qué hacían eso? Verso 18. Para espantarles y atemorizarles, ¿a fin de qué? De tomar la ciudad, el corazón. Y eso es lo que pasa. Nos gritan sobre lo que hemos levantado, sobre lo que hemos edificado, para infundir miedo. Y ese miedo les da opción y lugar a poder conquistar el corazón y la mente. Hermanos, el miedo no nos deja ver a Dios. El miedo no nos deja ver las cosas que Dios nos ha preparado, que es parte del texto Rema que tenemos para este año. El miedo nos paraliza y no nos deja ver las cosas que Dios ha preparado, que Dios tiene. No nos deja ver a Dios. El miedo solo nos enfoca en lo que tenemos por delante, lo que nuestros ojos físicos están viendo. Pero hermanos, eso es pasajero y eso es temporal. Entonces, claro, Ezequías recibió la carta y además estaba escuchando en lengua hebrea los gritos atemorizantes de aquel ejército que quería conquistar la ciudad. ¿Y qué hizo Ezequías con la carta? Vamos a leerlo, pero desde la perspectiva del profeta Isaías, capítulo 37, verso 14. ¿Qué hizo Ezequías cuando recibió esa carta? ...37:14... dice: y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y las leyó. Hasta aquí, bien, es lo que hemos explicado. Y subió a la casa del Señor y las extendió delante del Señor. Entonces Ezequías, ¿qué hizo? Oró al Señor. ¿Qué hizo Ezequías? Oró al Señor. Cogió la carta recibida, cogió la amenaza, cogió la lucha, cogió el conflicto, cogió el problema, fue al templo, extendió la carta en el altar, en la presencia de Dios, y allí oró y clamó a Dios. Y yo te voy a invitar en unos minutos a que cojas tu carta y hagas lo mismo que Ezequías hizo. Que vengas al altar, que extiendas tu carta delante del Señor y que ores y clames a Dios. Yo te voy a invitar en unos minutos a que tú puedas hacer eso, pero antes tienes que saber lo que el Señor dijo e hizo frente a esta situación. Verso 21 dice: entonces Isaías, hijo de Amoz, envió a decir a Ezequías: así ha dicho el Dios de Israel. Y ahí tenemos todo lo que Dios le dijo a Ezequías. Vamos a centrarnos, por tema de tiempo, a partir del verso 33 hasta el 36. Dice: por tanto, así dice el Señor acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad. Amén. No arrojará una sola flecha en ella. No vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice el Señor. ¿Lo crees? Porque yo, dice el Señor, defenderé a esta ciudad. Lo haré para salvarla, por amor de mí mismo y por amor de David, mi siervo. ¿Crees que eso Dios hoy lo puede hacer en tu vida y en tu lucha? Y verso 36, porque esto es lo que dijo. Y ahora viene lo que hizo. Y salió el ángel del Señor y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era campo de muertos.
de muertos. Gloria a Dios, aleluya. ¿Sabes lo que ha hecho con tu carta al Señor? ¿Sabes lo que hace el Señor cuando tú le traes la carta? Esa carta de destrucción, esa carta de asolación, esa carta donde te pone en serios apuros, esa carta que te condena a una vida eterna. ¿Sabes lo que Él hizo con esa carta? Cogió esa carta, imaginaos que esta es la carta, cogió la carta y la clavó en la cruz del Calvario. ¡Aleluya! Y sabes, allí clavó tu deuda, clavó tu pecado, clavó tu ansiedad, clavó tu lucha, clavó tu enfermedad, lo clavó todo allí. ¿Y sabes lo que hizo? Lo exhibió públicamente, echando abajo todo principado, toda potestad, desarmando toda autoridad y toda potestad del ejército enemigo. Él lo hizo cuando murió por nosotros. Gloria a Dios. ¿Sabes cómo acabó Sennacherib? Humillado después de esa batalla, se volvió a su tierra y sus propios hijos le mataron. Fue humillado. Esa es la victoria que Dios nos ha dado, hermanos, frente a la situación que tú estás atravesando. Dice el apóstol Juan en su primera epístola, fue para esto que apareció Cristo. Apareció para deshacer las obras del diablo. ¿Y cuáles eran esas obras? Lo lees unos versículos antes. Cristo apareció para quitar nuestros pecados. Así que las obras de los pecados, Cristo vino para deshacer las obras de los pecados. Por lo tanto, en esta mañana tenemos posibilidad de tener libertad plena en Cristo, para poder alabarle, para poder adorarle. Acabo con un versículo, Juan capítulo 10, versos del 9 al 11. Dice así, dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. En esta mañana el Señor es la puerta. Y a través de esta puerta, que nos da acceso a un redil seguro, no solo tenemos vida eterna, que esto es lo más glorioso de todo, sino que además dice que tenemos, y lo dice más adelante, que tenemos vida en abundancia. Y además tenemos ricos pastos verdes para poder comer cada día. ¡Gloria a Dios! Él es la puerta por la cual tenemos acceso a poder ser salvos, a recibir la vida eterna, pero además de poder participar de la abundancia, de la provisión que Dios nos da cada día, de la misericordia, de la gracia, de la bondad y de tantas y tantas cosas. Y el verso 10 dice, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Bueno, si estudiamos el contexto, veremos que en este texto directamente no se está refiriendo directamente a Satanás, aunque Satanás está detrás de eso. Pero no se está refiriendo directamente a Satanás, se está refiriendo a ladrones y salteadores que tratan de entrar en el rebaño, en el redil, por otras puertas, con el fin de robar, de destruir y de matar. Y ahí podríamos estar pensando en que se estaba refiriendo a falsos maestros, a falsas religiones. He empezado a estudiar el tema de religiones y, hermanos, hay tantas. Y nos desvían tanto de la verdad de Dios, de la verdad del Evangelio. Falsas religiones, falsas doctrinas, en la que se nos plantean barbaridades como la prosperidad o el pensamiento positivo, como si eso pudiera de alguna forma ayudarnos en nuestro día a día. O pretenden pensar que a través del declarar decretos podemos mandar lo que Dios tiene que hacer. O aquellos que piensan que por las obras podemos alcanzar la salvación.
como si fuera la posibilidad de que podamos hacer cosas para heredar la salvación, cuando la salvación solo es por gracia. Tantas y tantas cosas, hermanos, que intentan entrar dentro del rebaño para robar, para destruir. Y aunque dije que no está hablando directamente de Satanás, evidentemente Satanás está detrás de estos ladrones y de estos salteadores que pretenden hacer eso. Por lo tanto, hemos de ser conscientes de las maquinaciones de Satanás. Os dije antes que es un sentir que tengo en estos días. Y justamente, y teniendo este sentir, en estos días últimos han pasado cosas que pudiera parecer que es casualidad, pero yo me lo tomo como algo muy espiritual. Y aunque han ocurrido en la parte física, pero yo creo que es espiritual. Hace una semana, a nosotros, en los trasteros de arriba, primera vez en 20 y pico años desde que estamos allí que ocurre, pues han entrado justamente encima nuestro y han robado en todos los trasteros. Nosotros no tenemos trastero. Iskra nos compartía hace un par de semanas, creo, que también fue asaltada y le robaron la cartera. Angelines también nos contó hace una semana que intentaron entrar en su casa a las 3 de la mañana, era a las 2 de la mañana, y intentaron forzar, estaba con Luisa. Claro, os podéis imaginar el drama. Pero como no consiguieron acceder, sí accedieron al coche que tenían allí, le destrozaron y pudieron entrar y le robaron alguna cosita. Y esta semana he recibido de alguna hermana de la iglesia sueños en el que está viendo cómo Satanás quiere robar. Y bueno, y os podría contar varias cosas más. Son cosas que han ocurrido, hermanos, pero quiero que miremos más allá de lo físico y veamos lo espiritual. Estamos en una lucha espiritual y el enemigo quiere robar y quiere destruir lo que Dios está levantando, lo que Dios está edificando, y nosotros como iglesia tenemos que estar alertas y traer delante de Dios nuestra vida, nuestras cartas, orando y clamando a Dios para que sea Dios obrando de una manera personal y directa. ¿Cuáles son las maquinaciones? ¿Qué es lo que el enemigo quiere robarnos como iglesia? Muchas cosas. Solo las menciono como un título, aunque cada una de ellas requeriría pararnos y hacer una predicación de cada una de ellas. Pero ¿qué quiere robarnos el enemigo? Quiere robarnos la santidad, por supuesto, la integridad, el crecimiento. ¿Cómo lo hace? Por medio de las tentaciones que el mundo nos ofrece. Por eso es que tenemos que estar vigilantes. ¿Qué quiere hacer? Quiere robar la humildad. ¿Cómo lo hace? Promocionando la autosuficiencia. Yo puedo, yo sé, yo. ¿Qué quiere hacer? Quiere robar la unidad. ¿Cómo lo hace? Creando división. Y a veces de una forma muy sutil. Pero cuando todo lo traemos delante de la presencia de Dios y la supervisión de Dios y el Espíritu Santo discerniendo las cosas, uno sabe que tiene que inclinarse delante de Dios y pedir perdón para no provocar algo que pueda desunir o separar. ¿Qué quiere hacer el enemigo? Quiere robar el compromiso. ¿Cómo lo hace? Infundiendo autocomplacencia. Ya estoy bien así, ¿para qué más? Y me quedo donde estoy mientras espero que los demás sirvan y los demás avancen. Eso es lo que quiere el enemigo. ¿Qué quiere más? Y acabo, robar el gozo. ¿Cómo lo hace? Provocando el desánimo por medio de las diferentes situaciones que tienen que ver con esta vida. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy, dice Jesús, el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. A él no se la quitaron, él la dio, él la entregó por todos nosotros. Ponte en pie. Y si en esta mañana